Bendiciones a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Un mensaje de edificación a vuestras vidas. Mira, hoy quería hablar sobre la lepra espiritual. Me gustaría mucho que ustedes, que muchas personas que están ahí escucharan sobre este tema, por eso he decidido grabarlo, porque sé que será de mucha importancia, de mucha edificación a vidas de personas que están ahí del otro lado. Muchas personas hoy quizás desconocen que existe todavía una lepra física, que es la enfermedad de la lepra que existía en el Antiguo Testamento. Obviamente hoy casi no se escucha hablar porque hay muchos tratamientos, pero sin embargo yo quiero hablar hoy de una lepra espiritual que todavía existe, sigue existiendo esta lepra espiritual y cada vez se está expandiendo de una manera, o sea, terrible, que es la lepra. Sabemos en la palabra de Dios que representa el pecado, ¿no? Siempre Dios hablaba a Moisés, mira, Dios hablaba con el pueblo que tenía hasta un lugar aparte para enviar a las personas que estaban leprosas. Tenían un lugar a donde los leprosos iban. Y hay hoy día lepras fuera y aún también dentro de la iglesia, que son la lepra, que es el pecado que tú tienes. Quizás tu lepra sea el adulterio, la fornicación, la idolatría, la mentira, el robo, el chisme. Quizás sea mirar cosas que no debe, hacer cosas que no debe. Muchas puede ser el pecado que lo que hace es distanciar y separar las personas de Dios. Mira, la palabra del Señor hoy como base, quiero dejar que está en Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 10, la Reina Valera dice así: entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Entonces la palabra siempre que se refiere a lepra está hablando de ser limpio. Mira, los leprosos cuando llegaron a Jesús dijeron, queremos ser limpios. Jesús le decía, ¿qué quieres que te haga? Y ellos decían, quiero ser limpio. Entonces Jesús luego dijo a algunos de ellos, yo quiero pues ser limpio. ¿Por qué? Porque la lepra la persona está inmundo. El pecado lo que hace es la persona es inmunda, porque entonces vienen espíritus inmundos en la vida de la persona. La lepra, es interesante ver ella, la enfermedad, ella va consumiendo los nervios ópticos de la persona, las articulaciones. Por eso la persona comienza a perder la punta de los dedos, la sensibilidad, va tomando la piel de la persona. Y cuando habla en piel, eso en el mundo espiritual representa lo que es la sensibilidad de la persona. Y por eso, a veces tú piensas y tú dices, wow, pero fulano va tantos años a la iglesia, congrega con otras personas que siempre van a ver un cambio de la vida de uno y no ve del otro. ¿Por qué? Porque fulano no deja su práctica de pecado. ¿Por qué? Porque ya la lepra ya comió sus sentidos espirituales y él no puede, él va, ve, pero no, mira, pero no ve. O sea, ve pero no mira, o escucha pero no oye, como dijo Jesús, ¿no? Escucharán pero no oirán, mirarán pero no verán pero no mirarán. ¿Por qué? Porque no, sus sentidos espirituales están comidos por el pecado. Eso es lo que hace el diablo, porque él lo que no quiere es que tú vengas a estar limpio delante de Dios. Él lo que quiere es fomentar el pecado. Entonces, aquí la palabra de Dios, yo quiero dejar a ustedes 3 ejemplos de lepra que yo he podido ver. Sin embargo, luego al final les daré la cura, cómo se puede curar esta lepra, porque hay gente que dice que no existe, la lepra no existe, pero la lepra sigue existiendo. Naamán fue uno de los ejemplos. Aquí la palabra se estaba refiriendo a Naamán, este hombre general de los ejércitos que se quedó leproso. La Biblia no habla el motivo por el cual él estuvo leproso, pero sí habla que él vino al profeta en Israel a hablar, para que escuchó hablar que él era un hombre de Dios y que sanaba por el poder de Dios. Entonces cuando llegó ahí, el profeta le dio una orden. El profeta habló para su siervo y le dijo, ve a Naamán y dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán y será limpio. Entonces, él se quedó enfadado porque él lo que quería era que él fuera allá quizás y le dijera algo fácil para hacer. Y Dios a veces no va a decir que tú hagas algo fácil, pero te va a decir lo que tú necesitas hacer para que seas limpio y para que seas liberado y sanado. Entonces, claro, era prohibido de ir y tocar. Porque, ¿qué quiere decir? En el pecado, que es lo que representa la lepra, no se toca, se da una orden. El pecado no tiene que estar pasando la mano en el pecado. Tú tienes que ir y dar una orden. Cuando una persona llega con el pecado cerca de ti, lo que tienes que hacer es decir, oye,
Tienes que liberarte de esta lepra. Tienes que liberar de tu pecado. Tienes que sumergirte 7 veces como la palabra fue dicha del profeta hacia él. Esta palabra sigue hasta el día de hoy para nosotros. No sé cuál es tu lepra, pero la palabra de Dios te dice hoy, sumérgete en la presencia de Dios. Y dice 7 veces porque representa el número perfecto de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede que tú tengas que sumergirte quizás en 2 veces y serás limpio de este pecado que tú estás queriendo ser liberado. Porque, ojo, solo seremos liberados primeramente. Ese es el rema de hoy para tu vida. Solo cuando tú quieres y cuando tú obedeces lo que se te fue dicho. Porque Naamán, él quería. Y cuando venían los otros leprosos también en el Nuevo Testamento, que Jesús le decía, ¿tú qué quieres? Él decía, yo quiero ser limpio. Entonces, la persona para ser liberada del pecado donde está, ella necesita querer. Hay personas que dicen, ¿por qué fulano ves y paga el precio por el otro? Pero la persona también tiene que querer una liberación. Entonces Dios actúa. Y segundo, tiene que obedecer las órdenes. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? Deja eso, deja esas amistades, paga el precio, ayuna, ora. Y no quiere hacer, solo quiere, no, deja que solo la hermana venga y ore por mí, ponga las manos y yo voy a ser limpio. No, y hay cosas y hay pecados que eres tú quien tiene que hacer. El profeta dijo, ves tú y sumérgete tú. Quizás el pensador del profeta va a venir y va, no. Y es más, y él quizás su pecado era de orgullo, porque le dijo, ay, pero en el Jordán no hay otros ríos más limpios y puros en Siria, a los alrededores, en otros países que eran mejor, que eran limpios, que sumergí que el Jordán. El Jordán, yo he estado ahí y es una agua turbia y claro, la gente piensa, está sucia. Y él no quería sumergirse y él se creía un general y no quería. Y sus siervos le dijeron, pero mi señor, tú has venido hasta aquí para recibir, ¿no? Como que dice, sin tu cura. Si ellos te dijeran una cosa más difícil de hacer, tú harías. Pero te ha dicho solo que te sumerjas, sumérgete. Entonces él se sumergió y fue limpio. Dios hoy quiere hacer eso con tu vida hoy. Y Dios tiene todo el poder. Entonces a veces tú estás diciendo, no, me voy a sumergir, voy a ser limpio de este pecado mío allá afuera. Con otras personas, o haciendo esto, o buscando otras curas, otras liberaciones, con cosas raras, cosas ocultas, para poder liberarse, para poder liberarse de la depresión, para poder ser sanado de muchas cosas, y empiezan a buscar, y Dios está diciendo, no, eres en el Jordán, que representa que es el río que está en la presencia de Dios. Es el río, o sea, es en la casa de Dios, es en la presencia de Dios Todopoderoso y verdadero, que era el Dios de Israel. Antes, en los versículos anteriores, el profeta dijo, aquí se va a escuchar hablar que hay Dios en Israel. Es aquí donde Él va a ser sanado. Entonces, hay cosas que Dios te va a sanar en su casa, en su presencia, que Él va a permitir que tú vivas, pero no es para que tú seas sanado en otro sitio, sino que en la presencia de Él. Porque para Él es toda la honra y toda la gloria es del Señor. No, la gloria no es para otras que personas quizás dicen, fulano viene y va a orar y no fui sanado. No, y Dios está diciendo, no, es en la presencia de Dios que tú vas a ser sanado. Es en la presencia de Dios que nosotros somos sanados. No es que iglesia quien sana a una persona en específico, es Dios en nuestra vida que nos sana. Entonces, tiene este caso de Naamán que vino esa lepra en su vida. Y hay el otro caso que es el caso de María, que es el primer caso que nos constata la Biblia, que es fue la hermana de Moisés y de Aarón, que estaba hablando mal de Moisés, entonces se le cae una lepra encima. ¿Y qué pasa? Moisés luego tuvo que rogar a Dios para que la limpiara a ella su piel por la lepra que representa el pecado, porque chismeó del líder de Dios. O sea, el chisme es una lepra que está contaminando a muchas personas. Entonces, yo paré para observar el otro caso que les voy a decir ahora, que es el caso de Gehazi. O sea, el mismo siervo que fue a decir a Naamán, Eliseo, el profeta, ha dicho que tú tienes que sumergir. Este mismo siervo del profeta le acompañó porque Naamán le quería dar regalos por la cura y el profeta dijo no, pero el siervo quería recibir algo y fue detrás. Y luego el Espíritu de Dios habló al profeta que él ya había ido a coger, cuando Dios había dicho que no. Si el profeta había dicho que no era para recoger, el siervo tenía que haber sido obediente a la palabra de su amo.
Entonces él no tenía que haber recogido nada, pero él fue detrás y cuando él llegó, el amo sabía que él había estado mintiendo y le dijo para ver si él aún iba a confesar, para darle una otra oportunidad, porque Dios da segundas oportunidades para que uno diga la verdad. Entonces le pregunto, ¿dónde has estado? Y él miente para engañar. Entonces aquí el profeta dijo, pues por cuanto tú has mentido, la lepra de Naamán se te cae sobre ti y tu descendencia. Entonces es muy peligroso pecar a Dios, porque ha pecado no solo contra el profeta, pero también el profeta representa la voz de Dios. Entonces también pecó contra Dios. Cuidado de estar mintiendo a Dios, de estar mintiendo a las personas. Entonces yo he observado que la mentira, el cero y el chisme es la lepra principal que está matando lo espiritual de las personas, fuera y dentro. Hay que tener cuidado en las casas, en los trabajos, en las calles. Tú puedes observar hoy día en el trabajo hay chisme, hay contenda, en la iglesia también pasa esas cosas en la casa, en muchos lugares. Entonces somos nosotros que tenemos que limpiarnos. Hey Señor, tengo una lepra, Dios mío, estoy observando que estoy hablando lo que no debo, que estoy mirando lo que no debo, que estoy haciendo lo que no debo. Saca esta lepra mía de encima, Señor. Me voy a sumergir, ¿dónde? En tu presencia. Porque es en la presencia de Dios que nosotros somos sanados y que nosotros somos liberados. Amén. Así que si tú tienes una lepra, sea cual sea, hoy el poder de Dios te puede sanar. Otra de las cosas que ocurre en la lepra es que es una bacteria que va contaminando la sangre. Y otra, dicen, yo estudiando sobre la lepra, que a las personas que ellas se contaminan con la lepra, después, una vez de sana, ellas tienen que estar al menos 5 años alejadas de otras personas para que no se vuelvan a contaminar. O sea, personas que también están contaminadas. Porque ella puede volver otra vez a contaminar y la lepra contamina. Una persona empieza aquí con el chisme. Ay, cuando llega en la boca de la otra persona ya está mayor. Cuando llega en la boca de la otra persona ya está mayor. Y entonces eso acaba con todo. Eso es un lastre. Hay que tener cuidado. Entonces nosotros tenemos que cerrar todas esas puertas de nuestra vida y pedir, Señor, cierra, Señor, toda la puerta que no viene de ti, Padre. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Luego, esta bacteria, ella aquí va paralisando los órganos, ella va paralisando, va comiendo los nervios, va dejando insensibilidad en las personas. Y aquí en la palabra de Dios, ¿no? Esos casos que yo les acabo de decir, esto es muy importante, que nosotros tenemos que cuidar de nuestra vida cada día. Entonces, para que nosotros no vengamos a contaminarnos. Amén. Así que yo estoy segura y sé que este mensaje va a ser de edificación con alguien que Dios te está hablando ahí hoy. Pide a Dios que te limpie de toda lepra, porque Dios tiene el poder de liberarte y sanarte de todo este pecado. Ora a Dios, Señor, en nombre de Jesús, soy libre del juicio, de la crítica, de la burla, del chisme, del celo, de la envidia, de la contenda, de la rivalidad, del pleito. En el nombre de Cristo Jesús, y tú verás como el poder de Dios te va a liberar, te va a hacer libre. Amén. Este es el mensaje de edificación para tu vida. Nos vemos hasta la próxima, si el Señor nos permitiere. Amén.